Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Cada uno de los que hoy en este día estamos reunidos en la reunión virtual de Altar Virtual de Excelencia Familiar. Hoy es un día muy prácticamente el último martes del mes de junio. Estamos prácticamente a un día de que se termine el mes número 6 y hoy es 29 de junio del año 2021. Entonces, prácticamente el tiempo se nos va. Y gracias a Dios porque hoy en este día podemos reunirnos, podemos estar juntos a través de este medio virtual y gracias a Dios por cada uno de los que hoy están conectados. Como les decía, estamos a 29 de junio del año 2021 y hasta el día de hoy han pasado 472 días de restricciones, de resguardo, de distanciamiento debido a la pandemia que nos ha pegado a nivel mundial. El día de hoy, de este año han transcurrido 180 días. Hoy 29 de junio han transcurrido 180 días y faltan por transcurrir 185 días. Este año trae 365 días. Así que bueno, vamos a aprovechar los 185 días que nos restan de este año para ser mejores, para prepararnos, para ser excelentes personas, para avanzar, para progresar, para ser de bendición. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Vamos a ver de dónde se originó, cómo se originó, qué es lo que yo necesito saber y qué beneficio me trae ser parte de la iglesia de Jesucristo. Así que voy a compartir estas páginas. Voy a compartir estas páginas, esta presentación con cada uno de los que hoy en este día estén con nosotros y vamos a tener un tiempo para platicar, para resolver alguna pregunta, inclusive para hacer comentarios. Les animo a cada uno de ustedes que tengan en su mano su libreta, su pluma, que escriban todas las citas bíblicas que vamos a mirar. Todas las citas bíblicas que hoy vamos a ver están extraordinariamente de bendición. Y si hay algún comentario, anótalo. O si en tu mente empiezas a pensar algo que te esté causando una duda o que te esté causando una buena enseñanza, anótalo para que en tus tiempos devocionales, por la mañana, por la noche, por las tardes, que tengas tiempo para estudiar lo que hoy escribes, estoy seguro que Dios va a hablar a ti y a tu corazón. Entonces, este día vamos a comentar y a platicar acerca de esto, ¿ok? Entonces, ¿estamos listos? Ok, si estamos listos, vamos a comenzar y bueno, vamos a comenzar con este tema el día de hoy. Pues le doy la bienvenida a Chris, a Lupita, a Ceci, a Esmirna. Le doy la bienvenida a Graciela, a todos los que hoy en este día nos están acompañando, a Esmirna, bueno, a todos los que hoy en este día están aquí con nosotros, vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, el tema de hoy es la iglesia de Cristo, ¿ok? La iglesia de Cristo. Al decir iglesia, estoy mencionando que la palabra iglesia es una palabra traducida del griego y la palabra iglesia traducida del griego significa eclesia, ¿ok? Eclesia. Está traducida del griego y, y, y la manera en que se refiere eclesia significa llamar fuera. Quiere decir como que sal de tu casa, hay una reunión popular, hay una congregación,
se están congregando, se están uniendo, están haciendo unidad, se está haciendo una asamblea, se está haciendo una concurrencia o simplemente al hablar de eclesia es de que muchas personas de diferentes lugares se están reuniendo, se están juntando, se están congregando, están haciendo iglesia, ¿ok? Entonces la palabra iglesia, traducido del griego eclesia, significa reunión, ¿ok? Reunión. Es como, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una fiesta en tu casa, que dices, voy a hacer una reunión, estás practicando la palabra eclesia, que se están reuniendo, se están congregando, están haciendo unidad, se están esforzando a hacer unidad. Como cuando una marcha no la hace una persona, una marcha la hace una congregación de personas que quieren decir o manifestar algo o pedir algo. Entonces, eclesia es una reunión, ¿ok? Es una congregación. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de la iglesia de Cristo, ¿ok? Y al hablar de la iglesia de Cristo es de que mucha gente que cree en Jesucristo se reúne, hace unidad, hace equipo, hace un grupo, se congrega. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me reúno? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué asisto? ¿Para qué hago unión? ¿Para qué? Hoy vamos a hablar de esto, está muy interesante. La verdad, te recomiendo que hagas anotaciones, te van a ser de mucha bendición, ¿ok? Entonces, la palabra iglesia es eclesia, que significa reunión, congregación, ¿ok? Concurrencia, unidad, unirse, hacer iglesia. Pero a nivel mundial existe la iglesia universal. ¿Qué es la Iglesia Universal o la Congregación Universal? Ok, la Iglesia Universal es toda la gente que cree en Cristo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Cuando hablo del día de Pentecostés, Pentecostés es una palabra hebrea que significa 50 días. Entonces, esa palabra era una fiesta en el pueblo de Israel después de los 50 días o después de la Pascua, la fiesta de la Pascua, de las cosechas. Entonces, déjame comentarte esto. ¿Qué pasó o por qué desde ese día de Pentecostés o 50 días después de la Pascua se manifiesta la Iglesia Universal? Ok, lo que pasa que recuerdan que en la Pascua, días después de la Pascua, es cuando capturan a Jesús y lo sacrifican. Entonces, durante 40 días, después de que Jesús resucitó, 40 días estuvo manifestándose a su pueblo y les dijo que se fueran a un lugar que se llama el aposento alto, ahí también en Jerusalén, y que esperaran la venida del Espíritu Santo, el cual los iba a llenar de poder. Entonces, después de que Jesús ascendió, la iglesia o los discípulos juntamente con la iglesia o los seguidores de Cristo se fueron a un lugar que se llama el aposento alto, y el día de Pentecostés, el día de esa fiesta, fue cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento se considera que se empezó a crear la iglesia o se creó la iglesia. Entonces, vamos a mirar un poquito de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ese día de Pentecostés. ¿Qué sucedió ese día? ¿Ok? Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, lo siguiente, ¿ok? Quiero que pongan atención porque sucedió algo extraordinario, algo poderoso, ¿ok? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban? Los discípulos y toda la iglesia que había creído en Jesús. Dicen por ahí que eran alrededor de 120 varones con sus familias y con los demás congregándose. Posiblemente había como tal vez unos 500 personas. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Okay? Recuerdan que Jesús les dijo, vayan a ese aposento alto y esperen la venida del Espíritu Santo que va a descender sobre ustedes. Entonces, ¿de qué manera se manifestó? Se manifestó de repente un estruendo. ¿Okay? Imagínate un estruendo, como un viento recio, fuerte, un viento recio. Dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿ok? Estaban esperando, estaban congregados, estaban reunidos, estaban haciendo iglesia, estaban haciendo unidad, estaban haciendo una congregación, estaban congregados, todos unidos, ¿ok? Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron o se manifestó en cada uno de ellos lenguas repartidas como de fuego, ¿ok? En el capítulo 2 habla acerca de que como era una fiesta y venían mucha gente de diferentes lugares, de diferentes naciones, la gente empezó a escuchar las lenguas de sus naciones. Y por ejemplo, los etíopes decían, bueno, ¿y por qué están hablando mi idioma si yo soy etíope de nacimiento y ellos no son etíopes, son personas hebreas que están hablando mi idioma? Y otros decían, no, pues yo también, ellos están hablando mi idioma, yo no sé cómo aprendieron. El chiste es de que la gente que estaba ahí reunida, Dios les dio lenguas, se manifestaron lenguas de fuego, ¿sí? En cada uno de ellos. Y escucha lo que dice. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que hablaban esas lenguas? En ese capítulo 2 dice que empezaron a hablar las maravillas de Dios. Era Dios en esa reunión, en esa congregación, en esa unidad, en ese espíritu, en el Señor. Dios derramó de su Espíritu Santo sobre de ellos y cada uno de ellos empezó a hablar lenguas que mucha gente las entendía. Entonces, a partir desde ese momento, desde que pasó eso insólito, eso sobrenatural de Dios, cuando pasó eso, desde ese momento se formó la Iglesia Universal, ¿ok? Entonces, es algo muy importante que sepamos dónde se formó la iglesia. ¿Por qué somos la iglesia cristiana? Iglesia cristiana porque creemos en Cristo, ¿ok? Y Cristo es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, Dios manifestó a través de cada uno de estos siervos de Dios, esos apóstoles o esas 500 personas que estaban ahí, manifestó su llenura, su plenitud celestial y a partir de ese momento, recuerda que la bendición viene de Dios y te llena a ti y tú vas a ser de bendición para los demás. Así es el proceso en Dios. Entonces Dios los llenó a ellos y ellos empezaron a llenar la tierra de la palabra de Dios. Recuerda que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces imagínate, tal vez uno hablaba en chino, otro hablaba en coreano, otro hablaba español, otro hablaba, o sea, le dio
de manera que todos podían entender. Entonces, esa fue como la primera vez que toda la gente empezó a hablar de Dios y es el momento en que Dios forma a su iglesia. Y vamos a mirar más de esto porque esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces, y continuamos, ¿ok? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Somos todos los creyentes de Cristo. Todos los que creemos en Cristo somos el cuerpo de Cristo o somos la iglesia. Haz de cuenta que todos estamos pegados con Cristo. Todos nos reunimos con Cristo. Acuérdate que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Él por medio de Cristo. Entonces, haz de cuenta que está Cristo, yo creo en Cristo, me pego a Él, todos se pegan a Él, se pegan a Cristo y nos unimos en un solo Señor, en el Señor Jesús. No hay otro medio para que tú puedas llegar a Dios, ¿ok? La iglesia tradicional nos dice o nos presenta tantos, tantos elementos o tantos probabilidades o inclusive en pocas palabras a tantas vírgenes, a tantos santos, a tantas personas canonizadas, nos presenta, pero, o sea, y prácticamente eso no nos sirve, ¿ok? Para nada, porque el único que nos puede llevar a Dios o reconciliar con Dios es Cristo. Los santos, de alguna manera te sirven para que tú pongas tu fe en ellos, pero prácticamente tu fe debe de estar puesta en Dios. Los santos, si tú adoras a un santo, recuerda que el santo no puede hacer nada. Por ejemplo, aquí en Tijuana canonizaron a una persona que se llama Juan Soldado y la historia de Juan Soldado al parecer fue una persona, un soldado que, lo, que lo asesinaron y pues la iglesia dijo pues vamos a canonizarlo. Fue una persona normal, la canonizaron y ahora ya tiene su nichito, ya tiene todo y todos adoran a Juan Soldado. Por ejemplo, en Sinaloa tienen a Malverde, pues fue un ladrón, narcotraficante que ayudaba a los pobres y pues la iglesia dijo, pues vamos a canonizarlo porque pues hay mucha gente que lo sigue. Y lo canonizaron y pues de nada le sirve, ¿no? Ahora falta, dentro de muy poco a lo mejor van a canonizar al Chapo Guzmán porque pues ha ayudado a mucha gente, o a lo mejor hasta Ricky Martin, ¿verdad? Van a canonizar y pues de nada nos sirve, ¿no? De nada nos sirve. Entonces, el único que nos puede llevar a Dios es Cristo. Lo que a nosotros nos hace iglesia es, o nos hace el cuerpo de Cristo, es ser creyentes a Cristo. ¿Ok? Tal vez tú puedas creer en todo lo que tú quieras y tú haces iglesia con eso que tú crees. Porque se reúnen, por ejemplo, el 21 de marzo van a las pirámides de allá de Teotihuacán y dice que se suben y todos vestidos de blanco se reúnen. Ellos hacen iglesia porque creen en esas culturas. Pero aunque crean en esas culturas o en cualquier cultura del mundo, nadie los va a llevar a Dios más que Cristo. Y no vas a poder ser iglesia, una iglesia celestial, porque el único celestial es Dios y Dios mandó a Cristo para que hicieras una iglesia. Y Dios va a venir por una iglesia, Jesús va a venir por una iglesia que creyó en Él, no en una iglesia que no creyó en Él. Entonces, la iglesia o el cuerpo de Cristo somos todos los creyentes en Cristo, ¿ok? ¿Y por qué se le dice cuerpo de Cristo? ¿Por qué se le dice cuerpo de Cristo? Vamos a mirar por qué se le dice cuerpo de Cristo, ¿ok? En Efesios 5:23 dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿por qué le decimos el cuerpo de Cristo?
porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza y la iglesia representa su cuerpo. Entonces, más adelante vamos a mirar algo muy interesante que nos habla eh, qué parte formamos del cuerpo de Cristo. A lo mejor, mira, el cuerpo tiene orejas, nariz, boca, todo, ¿verdad? A lo mejor tú eres las orejas, o a lo mejor tú eres el codo, o a lo mejor tú eres la mano, o a lo mejor eres el ojo. ¿Me explico? Entonces, más al ratito vamos a mirar esa referencia, ¿ok? Pero aquí dice, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿ok? La cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, yo como iglesia, tú como iglesia representas al cuerpo de Cristo, ¿ok? Efesios 4 dice, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que como iglesia, al estar pegados al cuerpo de Cristo, al estar injertados en el cuerpo de Cristo, al estar incrustados en el cuerpo de Cristo, pues va a haber una reacción. ¿Y cuál va a ser esa reacción? Que vamos a crecer en verdad, en amor, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor, ¿ok? Hace ratito les comentaba, ¿verdad? Que ustedes que están por ahí juntos o que estamos haciendo esta reunión virtual, estemos buscando la manera de causarnos un bien, de orar por nosotros, de estar unidos, preocuparnos por lo que te pasa, porque somos un cuerpo. Y como dice aquí, dice, entre sí, estamos unidos entre sí las coyunturas ya sabes cuáles son las coyunturas, ¿no? Todo lo que une al hueso, por ejemplo, cada parte que une al hueso, las coyunturas, ¿sí? Todo lo que une a los huesos, esas son las coyunturas. Entonces dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pasa si yo me rompo un hueso y no me reparo? El hueso va a estar colgando o la mano va a estar colgando y no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no está conectada. Debe de estar conectada para que se pueda desarrollar completamente mi cuerpo. Igualmente nosotros como cuerpo de Cristo, bien pegados a Cristo, vamos a crecer en amor. Y si estamos unidos todos, todos vamos a recibir crecimiento edificándonos en amor, ¿ok? Recuerda que la voluntad de Dios es un común denominador para todos, que es el amor. Amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo, amar todo lo que Dios te da. Es el mandamiento principal de Dios, amar, amar, amar. Entonces, la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza. Haciéndose significa pegados a la cabeza, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ok? Como cuerpo de Cristo, bien pegados a Él, ¿sí? Vamos a crecer conforme el crecimiento que da Dios. Por eso yo les comento, es muy necesario que estemos unidos. Si estamos haciendo, esto no es una conferencia, ¿eh? Esto no es una conferencia o este no es un coaching, ¿verdad? Esto es una reunión de iglesia. Y cada vez que nos reunimos,
Dios nos da crecimiento porque estamos unidos. ¿Qué nos une? Nos une Cristo, ¿ok? Entonces, cada vez que nos unimos a través de esta reunión virtual, estamos creciendo porque nos estamos, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Estamos pegados, estamos ligados, estamos unidos, estamos entretejidos entre nosotros y por eso vamos a crecer espiritualmente con el crecimiento que da Dios porque somos un cuerpo, ¿ok? Si tú no te consideras cuerpo de Cristo, de todas maneras, como estás escuchando la palabra de Dios, vas a entender, pero vas a comprender. Pero si tú no estás unido, si tú no quieres formar parte de este cuerpo, de esta unidad, pues no vas a crecer. Vas a entender y vas a conocer, pero no vas a crecer porque no estás unido al cuerpo. Y dice la Biblia que Dios nos da el crecimiento que crecemos con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2:19. Y en Efesios 1:22 y 23 dice algo bien sencillo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y las ha puesto bajo nuestros pies y nos las dio a nosotros, ¿sí? Al enemigo, la enfermedad, las situaciones, las crisis, todo lo que te pueda pasar está bajo tus pies, porque tú eres hijo de Dios y todas estas cosas las sometió bajo tus pies. Y dice, la cual es su cuerpo, ¿ok? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínate, tú eres la plenitud de Dios. Eres la plenitud de Dios. Qué bonito, ¿no? Que tú seas la plenitud de Dios. Imagínate, porque tú eres su cuerpo. Tú eres su cuerpo. Entonces, la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Somos su cuerpo. ¿Ok? Entonces, quiero que lo captemos bien y se los digo claramente, ¿ok? Para que lo entendamos, ¿ok? La iglesia local, acuérdate, la iglesia universal son todos los que creen. El cuerpo de Cristo es todos los que creen en Cristo. Pero la iglesia local es un grupo de gente que se reúne, puse que se reúne presencial o virtualmente. Ahorita ya le puse virtualmente porque pues ya estamos haciendo cosas virtuales. Entonces la iglesia local es el grupo de gente que se reúne presencial o virtual. Y ahorita lo que estamos haciendo es una reunión virtual, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les gusta las reuniones virtuales que estamos haciendo? ¿Sí, sí les gusta? Amén. Sí. ¿Sí? Amén. Ok, entonces esto es una reunión virtual, ¿ok? Esto es una reunión virtual y nosotros los que nos reunimos virtualmente estamos haciendo una iglesia local, un grupo, ¿ok? Un grupo. Y vamos a mirar, ¿ok? Algunos ejemplos de la iglesia local. Por ejemplo, Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿ok? Había un grupo que estaba con el apóstol Pablo y aparte había en el pueblo de Galacia o en la ciudad de Galacia, había más iglesias, o sea, ahí dice las iglesias, cada grupo, cada iglesia, cada grupo, ¿sí? Que se reúne hace iglesia, ¿ok? Entonces, ahorita virtualmente estamos haciendo iglesia. Y luego también comenta Romanos 16:4 y el versículo 16 dice, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Ok? Todas las iglesias. Quiere decir que ya había muchas iglesias, ya había muchas reuniones, muchas reuniones. Y aquí hay algo muy clave, por ejemplo, en el versículo 23 dice,
perdón, en el versículo 23 dice, os saluda Gallo, una persona que era un agente importante, era como un empresario de ese pueblo. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo era una persona que abrió su casa para hospedar a Pablo y para hospedar a la gente que empezaba a creer en Cristo. Hagas de cuenta que hacían reuniones en su casa, ¿ok? Entonces, las reuniones o la iglesia empieza en una casa que abre las puertas para reunirse a platicar de Dios, a hablar del Evangelio, a hablar de Jesús. Entonces, estas son las iglesias locales, ¿sí? La iglesia local es aquella que se reúne en un templo, ¿sí? Tal vez en un árbol, abajo de un árbol, por ejemplo, en una chocita de madera, o inclusive hay veces que he tenido yo reuniones en un parque y en el parque nos reunimos los que creemos en Jesús y ahí en el parque hablamos de la palabra de Dios. Muchos jóvenes en las escuelas aquí se reúnen, hacen sus grupos de jóvenes en las escuelas y a la hora del recreo, esos 30 o 40 minutos que les dan, se reúnen para hablar de Cristo. En la empresa donde estoy dando algunas pláticas, nos reunimos a la hora de los lunes en la mañana, nos reunimos para antes de entrar a trabajar, hacer oración, o también en la otra empresa, un día me propusieron que nos reuniéramos para la hora de la comida, tener 15 minutos de comida y 15 minutos para platicar la palabra. Entonces, tú puedes hacer tu reunión en tu casa. Recuerda que la reunión o la iglesia se hace con un grupo de gente que se reúne, que hace unidad, que hace congregación, que hace grupo, ¿ok? Con el propósito de creer la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de las reuniones de la iglesia o de la iglesia local. ¿Cuál es el propósito? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Uno, que Dios ha provisto la iglesia local como un medio indispensable para el crecimiento del creyente. Si no nos reunimos, entonces no va a ser efectivo nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es como te decía, hay mucha gente que no cree en Dios, pero sí escucha la palabra y, y entiende y tiene conocimiento, pero el conocimiento no te lleva a nada espiritual, el conocimiento. Lo que te lleva a lo espiritual es que crees en Jesús y que estás pegado a Jesús, estás haciendo el cuerpo de Cristo. Mientras tú no aceptes a Cristo, no vas a ser el cuerpo de Cristo, aunque tú estés escuchando la palabra de Dios. Porque en las iglesias hay mucha gente que va y que no, o sea, escucha la palabra, pero no ha aceptado a Cristo o no tiene una relación con Cristo, solamente va a escuchar la palabra. Y a veces sí, la palabra viene a tu oído porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y te habla y si sientes y si captas y si entiendes y hay un efecto en ti. Pero mientras no decidas ser parte del cuerpo de Cristo, pues simplemente vas a ser un oyente, una persona o un simpatizante. Y aquí la situación es que tú tengas una relación con Dios. Entonces, existe para que mutuamente nos ayudemos. Hace ratito que estaba platicando con Chris y con esta Ceci, pues empezamos a platicar y de repente Ceci empieza, no, pues sabes que yo estoy orando por ti y Chris, no, muchas gracias. Entonces, esa unidad hace que nos ayudemos mutuamente. La verdad, mira, tal vez tú puedes decir, una oración que es,
¿Una oración qué es? Pues la verdad quiero decirte que eh, cuando Jesús oraba, cuando los siervos de Dios oran por alguna situación que estás pasando, Dios puede obrar en todas las maneras. Mira, cuando tú oras puede suceder algo en lo espiritual, algo en tu alma o algo en tu espíritu. Entonces, una oración, nosotros en las palabras, como te dije, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar las maravillas de Dios, empezaron a hablar otras lenguas. Entonces, el poder que Dios nos da a través de la palabra es inimaginable, porque imagínate Dios cuando dijo, hágase la luna, y se hizo la luna. Todo fue a través de la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Entonces, cuando oramos, estamos declarando palabras, tú no sabes qué es lo que está pasando en lo espiritual, en lo físico o en tu alma, pero algo está pasando. La palabra que podemos orar por ti es de grande beneficio, aunque a veces mucha gente dice, una oracioncita. No es una oracioncita, es una oración de poder, y más cuando clamamos al nombre de Dios, entonces Dios involucrado en todo eso. Entonces cuando nos dice, es necesario, es indispensable para que crezcamos, las reuniones que tenemos son indispensables para que crezcamos, ¿ok? Y la iglesia local existe para que nos ayudemos mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Por ejemplo, aquí juntamos despensa. Cada domingo juntamos despensa. ¿Para qué? Para que a la persona que tenga necesidad le damos una despensa. A veces nos ha alcanzado hasta para dar 3 despensas a personas que tienen necesidad. Entonces, igualmente, tal vez tengamos que hacer nosotros alguna trabajo así, ¿sabes qué? Vamos a juntar una despensa y vamos a llevársela a la persona que en este momento esté pasando por alguna situación económica. Entonces, así como iglesia tenemos que trabajar, ¿ok? Así que, ¿qué les parece esa idea? Si a lo mejor Chris saca 1 kilo de frijol, Ceci saca una lata de chiles, Esmirna trae una bolsita de sal, Graciela por acá trae un kilito de arroz, Lupita por acá trae, no sé, un kilito de lentejas, se junta y así hace una despensa y se la damos a la persona de la iglesia que sepamos que está pasando por una situación económica. ¿Me explico? Entonces, imagínate, como iglesia es necesario que estemos unidos, haciéndonos crecer, ayudándonos mutuamente. Entonces es algo muy, muy importante que tengamos un corazón de verdad sincero, genuino, para hacer el cuerpo de Cristo. ¿Ok? La gente mala ¿Está bien? de Entonces vamos matrimonio, a por mala continuar. lengua. ¿Ok? Vamos a continuar. Pero esa a mi hermano me le como le levantaron un bolso. Ok, No sabía si vamos era normal. Después lo la investigó bien y me la asistí a ver. Regresaron porque no las asistí. Lupita, quita tu micrófono. Sí. Pongan en mute su micrófono, por favor. No queremos saber de sus cosas personales. Entonces, les comento, eso es algo muy importante. Ese es el propósito de la iglesia local. ¿Ok? Es muy importante de la iglesia local que nos unamos, que estemos cuidándonos, que nos estemos ayudando, y esto nos va a hacer crecer mutuamente. ¿Ok? Continuamos. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de las reuniones? Ok, las reuniones. ¿Qué es lo que pasa en las reuniones? Si se han dado cuenta, es muy importante que tomen en cuenta esto. Nosotros comenzamos a las 6, no a las 6:30, no a las 7, a las 6.
Es un tiempo exclusivo que apartamos para Dios. Desde 10 minutos para las 6 yo ya estoy listo para empezar. Y a las 6 yo pongo un tiempo de música para que, no para hacer tiempo, sino pongo un tiempo de música para que tú estés sentado y estés pues meditando tal vez en ese día, y música de adoración, música de alabanza, para que tú estés delante de la presencia de Dios y te estés gozando delante de Dios, o estés meditando, reflexionando. Entonces ese tiempo de música no es para hacer tiempo para ver cuántos llegan, para ver si te conectas, no es eso, es nuestro tiempo de Dios. A partir de las 6 es nuestro tiempo con Dios. Y pongo música para crear un ambiente espiritual entre los que nos vamos, o los que estamos reunidos. La música que pongo no es para distraerte o para hacer tiempo para ver si entras o no entras. Es un tiempo exclusivo para Dios. Mira lo que dice Efesios 5:19. ¿Qué es lo que pasa en la reunión? Dice, hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo pongo música es para que se escuche salmos, para que oigas himnos de estos cánticos espirituales, porque son cánticos inspirados por Dios. Cantando, si te sabes el canto, si yo repito los cantos es porque con la intención de que tú los escuches y los aprendas, y también los cantes. Y de esa manera alabes al Señor con todo tu corazón. ¿Ok? Entonces eso es lo que es importante. ¿Ok? ¿Qué más pasa en una reunión? Ok, en una reunión hay una edificación mutua. Si te das cuenta, después de que termine el tiempo de los cantos que pongo, siempre les digo, ¿hay alguna acción de gracias? ¿Alguien que quiera agradecerle a Dios? Cuando tú le agradeces a Dios, es que tú estás edificando a los demás con tu gratitud a Dios. Lástima que no entraron todos a tiempo, pero Cristina y Ceci estuvieron dándole gracias a Dios por todo lo que han estado pasando, y de verdad que te edifica, porque es más, ya estaban llorando las dos. Entonces, ¿por qué? Porque es una manera de edificarse. Yo me edifico al escucharlas, pero estoy seguro que Cristina se edifica al saber que Cris está orando por ella, y esta Ceci está edificándose porque mira que sus oraciones Dios las está contestando, porque ha orado por ella y ella se siente mejor. Entonces, cuando damos gracias a Dios, estamos edificándonos mutuamente. O sea, no es, nomás nos está haciendo plática, nomás para hacer tiempo el pastor. No, es un tiempo con Dios. A partir de las 6, ¿sí? A partir de las 6, yo pongo música para que el que entre en un ambiente espiritual, y después damos gracias a Dios para que nos edifiquemos, ¿ok? Entonces, mira lo que pasa. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que hay en una reunión virtual o presencial? Esto. Cantamos y después hablamos la palabra, nos edificamos, tenemos comunión, partimos el pan y oramos los unos por los otros. ¿Ok? Entonces, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, tú me edificas, tú me bendices, juntos nos unimos en oración, compartimos el pan, y esta convivencia nos hace ser plenos, tener plenitud,
porque mira, lo que yo y tú vamos a hablar va a ser de Dios, ¿sí? Y eso me va a dar conocimiento, vamos a platicar de la palabra, tú me vas a platicar cómo Dios te está bendiciendo, tú me vas a platicar lo que Dios está haciendo contigo. Entonces, en esta unidad nos vamos a edificarnos mutuamente, yo a ti, tú a mí, él a nosotros, ella a todos. Entonces, es una gran bendición tener nuestras reuniones virtuales. ¿Ok? Comunión. Hechos 2:44 al 46 dice, escucha bien, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Ok? Así como los que estamos hoy. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo hablo de Cristo, tú hablas de Cristo, yo hablo de un milagro, tú me hablas de un milagro, hablamos de Dios, tú me hablas de Dios, compartimos el pan, oramos, todos estaban en común, todos debemos de tener las cosas en común, ¿ok? Y dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es como les digo, tú traes un poquito de tu despensa, tú traes otro poquito, hacemos una despensa y se la damos al que tiene una necesidad, ¿ok? Y luego 46, y perseverando unánimes, o sea, yo crezco y tú creces, yo crezco y tú creces y yo crezco, vamos unánimes, vamos creciendo, vamos echándonos la mano el uno al otro, vamos echándole ganas juntos, ¿ok? Creciendo unánimes, ¿ok? Perseverando, progresando unánimes, cada día en el templo. Ahorita esta reunión virtual la llamamos altar y el altar pues prácticamente es un templo, este es un templo virtual, ¿ok? Entonces va a llegar el momento en que va a haber la necesidad de levantar un templo, de tal vez de rentar una casa, una bodega, un almacén, a lo mejor un salón de fiestas. Va a llegar el momento en que vamos a sentir la necesidad, por lo pronto ahorita virtualmente, pero va a llegar el momento que me gustaría que nos reuniéramos ya presencialmente y estar juntos y convivir y todas las cosas que hace una iglesia presencial, vamos a hacerlas y Dios va a empezar a traer más gente y vamos a crecer porque ya hay un lugar en donde nos reunamos. Entonces, ok, ahorita virtualmente hay que invitar a la gente para que la gente se dé cuenta de que somos una iglesia virtual. Entonces, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Dice, y partiendo el pan en las casas, ¿ok? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es comunión, ¿ok? Esto es comunión. Juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo no soy más que tú no eres más que yo, somos hijos de Dios, ¿sí? En todos los aspectos. Digo, he convivido, gracias a Dios, he convivido con ingenieros, con abogados, con contadores, con alcaldes, con diputados, he convivido con personas, ¿sí? Y me da gusto ver que sus niños juegan con el niño de la hermanita o el hermanito o los hermanitos, o sea, y que comparten el mismo pensamiento, comparten la misma visión, el mismo corazón, la sencillez, y no porque sea alcalde no me va a permitir orar por él. De hecho, hace unos días, gracias a Dios, el Señor me trajo un alcalde aquí a la ciudad y me buscó y venía con cuestiones, del gobierno y me buscó y estuve platicando con él, salí, lo llevé a hacer un trabajo, de hecho me pidió que le ayudara en un proceso
en cuestiones de materia aduanal, y pues no se logró el propósito debido a sus circunstancias del SAT. Entonces, el alcalde lo llevé a pasear por ahí y le pude hablar de la palabra de Dios al grado que el alcalde inclinaba su cabeza para que yo pudiera bendecirlo. Entonces, o sea, con esa sencillez de corazón, con esa alegría, con ese gozo. Y ahora pues ya somos amigos, ya me invitó a ir por allá y hasta posiblemente y podamos viajar para allá, ¿por qué no abrir una iglesia también allá en Chihuahua? Hay cosas poderosas que suceden cuando hay comunión, cuando hay sencillez de corazón. Entonces, esto es lo que pasa cuando una iglesia se reúne. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Eh, en el testimonio, ¿ok? Eso es algo muy importante. Yo le comentaba a Chris, Dios te va a levantar y vas a hacer un testimonio de poder para muchos que van a creer y que están creyendo. Y Hechos 2:47 lo dice, mira, dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que miren, cuando la gente sepa que somos un grupo, una iglesia que alaba a Dios, Dios va a poner al pueblo alrededor a favor de nosotros. Así como sucedió en Hechos 2:47, que la iglesia estaba alabando a Dios y que la gente los miraba, dice, y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y qué creen que pasó? Que mientras más alababan a Dios, más comunión tenían, más se juntaban, más se reunían y más glorificaban el nombre de Dios, la gente empezó a observar a la iglesia y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínate, por el testimonio de ser gente esforzada, gente firme, gente que permanece, gente sólida en su convicción por Cristo. Tú no sabes qué tanto impacto va a causar tu vida a la gente de tu alrededor. Tú no sabes qué tanto impacto. Pero cuando tú te pegas a Cristo, cuando eres parte del cuerpo de Cristo, cuando eres la iglesia de Cristo, mira, Dios va a usar tu vida en cualquier manera. Tal vez estás pasando por una crisis y, ¿sabes? A veces te puedo decir qué bueno que pasas por una crisis o por una enfermedad, inclusive, porque esa enfermedad va a hacer que la gente voltee a verte, y cuando Dios te sane o cuando Dios te libre de esa crisis, la gente va a decir, yo quiero creer en el Dios que cree Chris. Yo quiero eso que tiene Esmirna. Yo quiero o yo necesito eso que predica Cecilia. O sea, imagínate. Entonces, estaban alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, con toda la gente que los miraba, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Imagínate qué gran impacto. ¿Ok? Entonces, en Efesios. Bueno, voy a dejar esto aquí, el concepto del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Voy a dejarlo aquí, y también es algo muy, muy interesante esto. ¿Cuál es el concepto del cuerpo de Cristo? Pero lo vamos a dejar para el jueves, ¿ok? Vamos a dejar para el jueves el concepto del cuerpo de Cristo, y es muy importante. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? ¿Ok? ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Entonces, les leo el versículo número 4 de Efesios 4, dice que somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace un cuerpo? El creer lo mismo, y al creer lo mismo, Dios nos va a usar para que crezcamos con el crecimiento que da Dios. Necesitamos ser un cuerpo. Quiero decirte que si tú no eres cuerpo, si tú nada más escuchas la palabra de Dios, como mucha gente que escucha la palabra de Dios para sentirse bien, mucha gente, sí, muchas personas van a la iglesia y no creen en Cristo, les gusta la palabra y la escuchan como si fuera un mensaje motivacional, por, porque ya sabes, ahorita estamos inundados de personas que nos dan mensajes motivacionales, ¿no? Pero, pero a veces solamente creemos eso. Entonces, aquí lo importante es que creas y que te unas al cuerpo de Cristo y que formes iglesia. Y recuerda, lo más importante, iglesia puede haber muchas. Una iglesia que cree en el vudú, en Mahoma, en la Virgen, en el Santo, en el Perico, en el elefante. Puede haber muchas personas que se reúnen para creer en lo que ellos creen, pero lo único que te hace una iglesia genuina es creer en Cristo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia genuina, formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, y si tienes algún comentario, vamos a hacerlo, ¿ok? Para que si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras comentar, pues vamos a platicarlo. Ok, entonces el próximo jueves vamos a mirar lo demás. Está súper interesante y vas a aprender bastante. Ok, entonces no sé si quieras comentar algo. Alguien que quiera comentar algo al respecto. Si me expliqué bien. No sé, algo que quieran ustedes agregar, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues con toda libertad, ¿ok? Así que vamos a comentarlo. Abran su micrófono y vamos a comentarlo, ¿ok?